Decíamos al comienzo del programa, estamos recordando esta fiesta, la fiesta de San Juan Evangelista. Y para conocerlo un poco más y profundizar sobre su vida, el legado que nos deja, vamos a conversar ahora con Leandro Verdini. Él es laico, es doctor en teología, es profesor de la Sagrada Escritura en la Facultad de Teología en la Universidad Católica Argentina. Bueno, lo saludamos ya mismo, le damos la bienvenida. Leandro Verdini, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia te saluda. Bienvenido al Solo por Hoy. Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas. Encantada, Buenos encantada. días a todos. Bueno, gracias Leandro por traernos un poquito de esto que nos va a iluminar, nos va a ayudar. Y decíamos el día de San Juan Evangelista, qué bueno poder conocerlo un poquito más y que nos cuente cómo es esta tradición de la fiesta de San Juan. Bueno, con mucho gusto. A ver, poco sabemos de este personaje tan misterioso, tan importante y tan fascinante, el autor del cuarto evangelio. Mm, Hay allí algunos testimonios que quisiera mencionárselos para que ustedes comprendan un poco los dos datos que la historia nos permite conocer para poder pensar algo a propósito de la identidad de Juan. ujú. Eh, nosotros tenemos la mención, que es quizás la más popular o la más conocida, en un autor de principios del siglo III, que se llama Ireneo de León, un padre de la iglesia, un doctor de la iglesia, en una obra muy importante que escribió contra las herejías, así se llamaba este libro. Mm. Allí Ireneo, eh, combatiendo con su escrito la herejía gnóstica, pretende salvar la inspiración del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el movimiento herético gnóstico utilizaba este escrito tan maravilloso del Nuevo Testamento justamente para fundamentar sus herejías. Y esto llevó a que gran parte de la iglesia haya dejado de lado este evangelio. Mm. Entonces fue Ireneo quien salvó, como se suele decir en los estudios bíblicos del Evangelio de Juan, la canonicidad del Evangelio. Mm. ¿Qué sería esto? Bueno, digamos que fue Ireneo quien defendió para la iglesia la certeza de que ese cuarto evangelio, ese libro, era palabra de Dios y debía ser recibido como tal. Bien. Y en este proyecto que él encara para todo el pueblo de Dios, Ireneo afirma que la identidad de este autor, que este tal Juan Evangelista, es el apóstol Juan. Él necesitaba justamente garantizarle a la iglesia que este evangelio tiene un origen apostólico. Claro. Y porque justamente eso daba a toda la comunidad cristiana la certeza de que este evangelio decía la verdad, Mm, a pesar de que lo usaban los gnósticos y que por lo tanto lo utilizaban mal. claro. Entonces de allí viene este dato Ujú. de que el evangelista Juan es el apóstol Juan. Viene de Ireneo de León. Bien. El gran inconveniente que nosotros tenemos es que hay otro testimonio, que era el que te quería mencionar, Cecilia, Sí. anterior a Ireneo, que es del siglo segundo, de mediados del siglo segundo. Mediados del siglo segundo, estoy hablando del año 150, aproximadamente, de un tal Papías de Hierápolis. Ujú. Este tal Papías dice haber sido discípulo de un Juan presbítero. La palabra presbítero significa en griego anciano, un Bien. presbítero. Ujú. Y nunca dice que este Juan sea el apóstol Juan. Claro. Entonces, por eso
las escuelas exegéticas hoy se debaten a propósito, ¿no?, de si este Juan es el apóstol o es un presbítero llamado Juan, Claro. según el testimonio que se quiera acentuar más, o el de Ireneo o el de Papías de Hierápolis. Claro. Sí, Y decime. eso se avanza en el tiempo como para estudiarlo y decir, bueno, San Juan, él mismo se decía el discípulo amado, ¿así es? ¿Por qué se decía así, Leandro? Bueno, es otra gran pregunta. Y justamente a eso iba un poco con la conclusión. Más allá de la identidad, de poder decir a nivel histórico, bueno, quién es este autor, si es uno o es el otro, lo importante es tratar de rescatar quién fue, ¿no? Cuando él se presenta en el Evangelio, se lo une a esta figura que en el Evangelio, si ustedes, si los oyentes lo leen detenidamente, nunca dice que el discípulo amado sea Juan. Ah, De hecho, nunca aparece el nombre de Juan, ni del presbítero, ni del apóstol, enunciado en el Evangelio. Nosotros sabemos que el cuarto evangelio se adjudica a un tal Juan porque eso lo recibimos por la tradición de la iglesia, no porque esté escrito. bien. Y por eso siempre se supuso que ese personaje icónico que aparece en la obra, llamado discípulo amado, es el mismo autor, que se involucra a sí mismo en su relación con Jesús, poniéndose como ejemplo, como modelo para la comunidad cristiana a la que él escribe, a la que él se dirige, de qué manera vincularse con el Señor, de qué forma el cuarto evangelio nos quiere enseñar a todos los lectores, a los lectores de todos los tiempos, a vincularnos con Jesús, Bien, bien. copiándolo a él, siendo justamente como el discípulo amado. Entonces es importante allí ver en el Evangelio qué hace el discípulo amado. Claro, claro. El discípulo amado, la primera vez que aparece en el capítulo 13 del Evangelio, en la última cena, está recostado sobre el pecho del maestro, sobre el pecho del Señor, ¿no? Sobre el corazón del Señor. El discípulo amado es el que palpita con el corazón de Cristo. Yo tengo un ícono que, disculpen. Sí, 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 adelante. Estamos hablando con Leandro Verdini, que, realmente es interesante también la mirada que le estás poniendo a esto. Bueno, sos doctor en teología y vas haciendo. Ahí está el icono, mirá. Este es un ícono antiguo, donde justamente, fíjense, lamento a los que están escuchando, ahora les voy a contar, y no pueden ver en YouTube, después lo podrán recuperar. Bien. Bueno, es un ícono donde el autor dibujó, escribió, como se dice, al discípulo Juan justamente con un rollo, un códice en su mano, simbolizando el Evangelio, apoyado sobre el pecho del Señor, sobre el corazón del Señor, como escuchando sus latidos. Bueno, me parece que ese ícono expresa, o por lo menos a mí me resulta muy expresivo visualmente, un poco de el mensaje que este cuarto evangelio nos quiere suscitar a todos los lectores, nos quiere hacer discípulos de Jesús, que seamos capaces de oír el palpitar de su corazón. En el Evangelio de Juan aparece en varias oportunidades el corazón de Cristo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 7, Jesús dice allí que de su seno brotarán manantiales de agua viva, y esto lo decía en referencia al Espíritu que iba a ser derramado sobre todos los que crean en él. Y luego, al final del Evangelio, ya en el momento de la cruz, en el capítulo 19, después de que Jesús entrega su espíritu al Padre, el soldado romano dice, atravesó el costado con su lanza, y en ese mismo momento brotó del costado del Señor, del corazón del Señor, sangre y agua.
Entonces, el Evangelio de Juan es un evangelio que nos lleva siempre al centro de la vida de Cristo, al interior de Cristo, al pecho de Cristo, de donde emana el Espíritu de Jesús, que nos renueva y que justamente nos hace hijos del Padre. Qué lindo lo que vas diciendo, realmente, Leandro. Bueno, y sabes que no solamente yo hago preguntas, sino también los oyentes que han dejado consultas grabadas ahí. ¿Le escuchamos, Martín, puede ser? Buenos días, Radio TV María. Para el profesor que está hablando sobre el tema del Evangelio de Juan, le pregunto, también se dice que los escritos de Juan pertenecen a una escuela juánica, ¿puede ser? O sea, sí, como que fueron puestos por escrito o completados por discípulos de Juan. ¿Qué hay de creíble en esto, de la hipótesis de la escuela juánica? Félix de Barranqueras, Chaco. Gracias. Ahí está entonces, Félix de Barranquera, Chaco. ¿Le contestamos, Leandro? Sí, claro que sí, absolutamente, Félix. Un gusto escucharte y un gusto la pregunta que me haces. Tal como vos señalás, el proceso de escritura del Evangelio es un proceso que a veces nosotros lo imaginamos de manera muy romántica, ¿no? Nos imaginamos a un escritor sentado en su escritorio, en una noche de insomnio, con un bloc de hojas y una pluma, que bajó el espíritu en forma de paloma y le revoloteaba en el oído, y él, con los ojos casi en éxtasis, en blanco, tomó nota, ¿no? Bueno, por eso digo, esa es una mirada muy romántica que a veces se va suscitando en el pueblo de Dios, pero el proceso de escritura del Evangelio es un proceso, algunos autores lo señalan, un proceso político, ¿no? Mira. Es un proceso en donde el autor está en diálogo permanente con una comunidad cristiana que va de alguna manera recepcionando y haciendo de espejo de aquello que él va escribiendo y va... Por eso la obra se va escribiendo en un periodo de tiempo, en un proceso de tiempo. Algunos autores señalan que el Evangelio de Juan lo encontró a Juan a mitad del trayecto, a su autor, a su escritor, muerto, y que fue la comunidad de discípulos del escritor la que terminó la edición del Evangelio. Por eso el Evangelio en algunas partes tiene algunas lagunas, como que no se logró terminar del todo, ¿no? Como que le faltó la edición final. Y algunos autores explican justamente esta situación de incompletud en algún lado, es justamente por la muerte del escritor. Bueno, más allá de eso, no hay duda que el escritor está escribiendo con una comunidad, dentro de una comunidad, y con una comunidad que le iba haciendo de espejo en el escrito y que por lo tanto también seguramente le iba aportando montones de cosas en su escritura. No solo porque le recordaban oralmente la tradición, sino porque él estaba inserto en ese grupo, ¿no? Esto nomás iba a decir, cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, nunca está solo, siempre está con alguien, incluso cuando está en la cárcel. Él da a entender que escribe con alguien que lo está acompañando. Claro. Bueno, esa compañía hace que el otro no sea un personaje neutro al lado, porque imagínense que el escritor va charlando con esa persona. Es realmente muy interesante uno pensar también en este San Juan que escribía, tenía un público al cual se dirigía, él sabía a qué público se dirigía y también qué distinguía este cuarto evangelio de los otros, Leandro. Bueno, sí, sin duda, él sabía a quién le escribía, él tenía una comunidad delante, su comunidad cristiana, a la cual
en primer lugar le dirige su obra, pero también la obra de alguna manera entraña, y esto pasa con los 4 evangelios, no solo con el de Juan, entraña a un lector anónimo a quien él también de alguna manera pretende dirigirse, porque pretende que su obra alcance a muchos, que trascienda el tiempo. Él no está escribiendo algo para mañana, como que yo escriba, bueno, le escribo este discurso a mi comunidad, o le escribo este cuento a mis hijos y a mis nietos, y se los leo mañana y listo. No, él escribe algo para que perdure. En ese deseo, en ese proyecto de que su obra perdure, él lo que está queriendo es llegar, nosotros lo expresamos así, a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Qué nos enseña la tradición de Juan respecto a lo que es la simbología, la vida, el amor, que lo caracteriza especialmente, ¿no? Un poco en sus escritos. Claro que sí, el Evangelio de Juan es un evangelio profundamente simbólico, todas esas expresiones tan impresionantes, tan fascinantes que recogemos de su teología, que muchos conocen, algunas incluso como frases hechas, ¿no? De estampita. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Cuando Jesús utiliza el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, apropiándoselo a sí mismo como algo propio para mostrar su relación con el Padre y su identidad divina, pero presentándolo por medio del símbolo, del sacramento, podríamos decir, del pan, de la luz, del agua viva, del camino, de la puerta, ahora que estamos en tiempo jubilar. Sí. Juan fue quien dijo, Jesús en el Evangelio de Juan fue quien dijo, yo soy la puerta, ahí en el mismo contexto del discurso de el buen pastor, de yo soy el buen pastor. Entonces, bueno, toda esa simbología es muy simple, porque es muy, de alguna manera, fácil de entender, es muy provocadora para los lectores, porque es el mismo Cristo que nos está hablando, presentándose por medio de la imagen del pastor, del pan, pero a la vez introduciéndonos por medio de ese signo en el misterio infinito de su trascendencia y de su identidad divina, de su amor infinito. Bueno, da cada tema para hablar mucho más, Leandro, pero no quiero dejar de lado este tema de la relación de San Juan con la Virgen María, que según se cuenta, San Juan cuida a la Virgen en sus últimos años. ¿Cómo es esta relación respecto a la Iglesia hoy, ¿no? Para hablar de este tema. Sí, bueno, allí en la ciudad de Éfeso, en Turquía, está la casa de la Virgen María, donde la tradición cuenta que la Virgen pasó los últimos años de su vida justamente con este autor del Evangelio, con este Juan discípulo amado, o Juan presbítero, que por otro lado Papías de Hierápolis une la figura de este Juan a la ciudad de Éfeso. Así que bueno, es muy sugestiva, ¿no? la imagen. El Evangelio de Juan es un evangelio profundamente mariano. Tiene solamente 2 textos donde habla de María. María no es presentada tanto por su nombre de pila, como sí será en el Evangelio de Lucas, que se la presenta como discípula y por eso se utiliza su nombre, sino que María en el Evangelio de Juan es presentada como la madre. Ese es el nombre de María. María en el Evangelio de Juan es la madre. Es la madre que está relacionada con la hora de Jesús. En Caná de Galilea, apresurando un signo, a pesar de que mi hora no había llegado, y mostrándonos que Jesús es el único que trae el vino bueno, el vino nuevo del reino, el vino nuevo del Evangelio, el vino del Padre, y en la hora verdadera, que es la hora de la cruz. Jesús, cuando comienza el tiempo de su pasión,
allí en el capítulo 13, el Evangelio comienza diciendo que sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La hora de Jesús es la hora de la cruz, es la hora del amor al extremo, es la hora en la que él como un siervo nos lava los pies. Bueno, en esa hora es la hora en que él es levantado sobre la tierra para entregar su vida al Padre y de esa manera mostrarnos su gloria, derramando su espíritu. En esa hora la madre está al lado de él, al pie de la cruz, recibiendo al discípulo como su propio hijo. ¿Quién es ese discípulo que la madre recibe como hijo? Bueno, ustedes me dirán, y Leandro, es el discípulo amado, seguramente es Juan Evangelista, el motivo de por qué te llamamos hoy. Y yo le diría, sí, claro que sí, tienen razón, pero el Evangelio está presentado de una forma mucho más impresionante. Ese discípulo amado, ese hijo que recibió a María en su casa, como dice el Evangelio, sos vos, lector, que te querés hacer discípulo de Jesús leyendo el Evangelio de Juan, y que por eso Juan te invita a vos, que llegaste con tu lectura al pie de la cruz, que fuiste testigo de quién es Jesús, de cuál es su identidad, de que recibas a María como el regalo más impresionante, más sagrado, más bendito que Él en su último momento te regaló, el signo de su amor hasta la muerte. Ahí nos regaló a María. Y como el Evangelio dice que el discípulo la recibió en su casa. La palabra griega que utiliza Juan allí no es la palabra casa, sino es una expresión que habría que traducirla como las cosas más íntimas, las cosas más preciadas. Claro. El discípulo recibió a María como la cosa más preciada, entre las cosas más preciadas. Porque el discípulo entendió el valor del regalo. Sí. Leandro, ¿se podría hablar de algún legado especial del mensaje de San Juan Evangelista en la Iglesia a lo largo de los siglos? Bueno, la presencia del Paráclito, el Evangelio de Juan nos hace tomar una conciencia muy profunda, tiene una teología del Espíritu Santo sumamente elevada, sumamente desarrollada, que nos hace tomar conciencia de la acción del Espíritu en la vida de la Iglesia, en la vida de los discípulos. El Paráclito, si ustedes recuerdan, cuando Jesús habla del Paráclito, en el contexto de la cena, el Paráclito es el que nos enseña, el que da testimonio, el que nos guía, el que nos acompaña, el que nos da razones, el que nos enseña a discernir. Entonces, bueno, el Paráclito hace posible que vivamos el mandamiento nuevo. Entonces yo creo que eso está muy presente en la teología de la Iglesia, a pesar de que a veces se pierda de vista. Todo lo que hablábamos sobre la teología de María como la madre, todo lo que hablábamos de la condición divina de Jesús, bueno, son todos temas que están muy presentes en el Evangelio de Juan y muy presentes en la vida cotidiana de la Iglesia, en su misterio, en su legado. Bueno, Leandro, se nos fue un poquito el tiempo, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad en esta verdadera fiesta de San Juan Evangelista, el discípulo amado, y ojalá que todos seamos un poquito paráclitos, ¿no? También, ¿no? Siendo esto que es tan importante en estos días, y creo que nos has traído de alguna manera a reflexionar sobre el verdadero legado que nos ha dejado San Juan Evangelista. Gracias, Leandro, y estaremos en contacto próximamente, Dios mediante. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz Navidad y que, bueno, los animo a leer con mucho amor y con mucha devoción el Evangelio de Juan, sobre todo en este día.